Hola, ¿cómo andan? Una alegría volver a encontrarnos, esta vez con una nueva y diferente propuesta. En esta serie de temas cortos, de temas breves, vamos a estar desandando el camino de las preocupaciones humanas. Vamos a tratar de ver definidamente cómo podemos hacer para que las preocupaciones no se transformen en una gran preocupación. Vamos a compartir la pantalla, permítanme compartirla, y entonces ahí tenemos, mis amigos, la posibilidad de, de comenzar nuestro primero de los 5 temas que vamos a compartir. Preocupación en estado puro, ese es nuestro tema, preocupación en estado puro. Cuando hablamos de las preocupaciones no estamos hablando de ninguna cosa extraña, de ninguna cosa que no conozcamos. Es parte de la condición humana preocuparnos. Por cierto, reconocemos que hay personas que tienen por personalidad una tendencia a preocuparse más que otras. Hay personas, y ustedes las conocen muy bien, y yo también, convivimos con ellas, trabajamos con ellas, son personas que tienen un temperamento tal que cualquier cosa los preocupa, cualquier cosa, chiquita, grande, real, imaginaria, presente, porvenir, propia, ajena, son una máquina de absorber preocupaciones. Y viven en estado de queja, en estado de amargura, eh, en estado de ansiedad permanente, permanente, definidamente permanente. Y cuando uno trabaja, convive con ellas, uno se contagia. Uno se contagia, ¿no? Uno trata de poner distancia, convivir de la mejor manera posible, pero es imposible, ¿no? Cuando una persona vive en un estado de preocupación permanente, la convivencia se hace difícil, se hace tóxica, se hace enfermante, los vínculos se lastiman, se deterioran, eh, se vienen degradando de a poquito esos vínculos. Por eso tenemos que hacer algo con este tema de las preocupaciones. ¿Por qué? Porque aunque no tengamos nosotros una personalidad de permanente preocupación, las preocupaciones forman parte de nuestro diario pensar. Y más en épocas donde hay motivos reales para la preocupación. Eh, Desde la llegada de la pandemia, del coronavirus, la preocupación, y en esto hay estudios serios, la preocupación se ha disparado a niveles exponenciales. Es decir, siempre nuestra preocupación fue parte de nuestra vida, pero con las razones y los motivos que hay hoy para preocuparse, definidamente esto se exponenció, se superó, se acrecentó, se desarrolló a niveles ya preocupantes, ya preocupantes. Por cierto que no solamente hay una preocupación sanitaria, la preocupación de enfermarse o de enfermar a otros, la preocupación de si esa enfermedad me va a golpear fuerte o no me va a golpear tan fuerte, la preocupación de si esta pandemia me sacará del trabajo y no me lo devolverá más, o si podré seguir trabajando, o si ya no podré seguir trabajando, las preocupaciones financieras, las deudas, las preocupaciones de relaciones interpersonales. Muchas familias han sufrido un desgaste terrible a raíz de la convivencia que la cuarentena generó. Tal, tan notorio es el incremento del estado mental de la preocupación en la gente que se hizo una encuesta, un estudio serio, importante en nuestro país hace unos meses atrás. Justo eso coincidió con el comienzo de la cuarentena, coincidió este estudio con el primer caso de COVID-19 que tuvimos en nuestro país, y ese sondeo de opiniones, encuesta que se hizo en Argentina, apuntó a ver cómo la gente se sentía frente a la nueva realidad que nos golpeaba a todos. Una serie
cuestionarios y había en esa encuesta había especialmente una pregunta que llamaríamos pregunta abierta, de respuesta abierta, donde la gente encuestada tenía que responder con con qué tres palabras uno podía describir cómo se sentía frente al COVID-19. ¿Con qué tres palabras describirías tus emociones, lo que sentís, lo que pensás respecto de todo lo que está pasando? Y es interesante porque se hicieron dos oleadas de encuestas. En la primera, las tres más importantes respuestas fueron estas. Acuérdense, ¿con qué tres palabras describís lo que sentís? Incertidumbre, miedo, preocupación. Hubo muchas otras palabras, obviamente, hubo muchísimas: crisis, precaución, indefección, soledad, tristeza, enojo, inseguridad. eh, bueno, hubo muchas palabras, pero las tres que ocuparon los tres primeros lugares como respuestas prioritarias en la encuesta fueron estas: preocupación, miedo, incertidumbre. Y cuando un mes después se hizo la segunda tanda de, de preguntas a de gente diferente, las respuestas fueron estas. Estas fueron las respuestas. Cambiaron un poco. Preocupación, incertidumbre, miedo, angustia y no más, ansiedad y no más. Pero, a ver, miedo, preocupación, incertidumbre, preocupación, miedo, fueron las tres palabras que describían mejor las emociones de los argentinos frente a la situación de la pandemia que estamos atravesando. Cuando una preocupación se instala y sigue en nuestra mente, se prolonga en el tiempo, la incertidumbre cobra fuerzas, la ansiedad golpea la puerta y no se olviden que la ansiedad puede llegar a trastornarnos emocionalmente y mucho, y mucho. Por eso digo que siempre tuvimos preocupaciones, hay gente que se preocupa más que otras, pero en estos tiempos la preocupación es un problema que tenemos que intentar amortiguar, que tenemos que intentar resolver. No que tenemos que erradicar de nuestra mente, nunca podremos eliminar nuestras preocupaciones de manera permanente, siempre estarán en nuestra cabeza, pero tenemos que aprender a convivir más sanamente con ellas para que las preocupaciones no nos afecten tanto. Esa será la propuesta de nuestro contenido, de nuestro seminario. Ahora, me dejan decirles algo. Preocuparse siempre fue un poco tonto, un poco inútil, tal vez demasiado inútil. Alguien dijo que es estúpido preocuparse, decía. Es tan tonto, tan inútil, tan torpe preocuparse que es como caminar con un paraguas abierto todo el tiempo esperando que algún día llueva. Mientras tanto, el paraguas abierto todo el tiempo. Es ridículo preocuparse. Nunca, por preocuparnos mucho, hemos resuelto un problema. Por mucho que nos preocupemos, jamás hemos resuelto un problema. Preocuparnos, darnos vuelta permanentemente en la cabeza, dando vuelta aquí, acomodando acá, intentando verlo de un lado, preocuparse, irse a dormir preocupados, levantarse preocupados, hablar de nuestras preocupaciones, escuchar de las preocupaciones, jamás han resuelto ninguno de nuestros problemas reales. Más aún, han generado nuevos problemas. Un estado de preocupación permanente, cuando la cabeza no deja de pensar orientada hacia la preocupación y no deja de preocuparse, genera un desgaste emocional que no solo es inútil a la hora de resolver los problemas, sino que es un desgaste emocional que terminaremos pagando con nuestra propia salud. Las preocupaciones pueden enfermarnos y mucho. No resuelven jamás un problema, pero pueden generar nuevos problemas. No solamente es inútil preocuparse, sino que deja nuestra vida desordenada. Ustedes conocen personas que no dejan de preocuparse, tengan razón o no tengan razones para preocuparse, se preocupan. Bueno, son gente que tienen la mente desordenada. Y en una mente desordenada y en un cuerpo desordenado por las preocupaciones, la salud, el bienestar, la felicidad es imposible.
Ustedes conocen lo que es una habitación de un adolescente. Es un lío. Bueno, las preocupaciones hacen que nuestra mente parezca una habitación adolescente. ¿Cuánto tiempo podemos soportar una mente en un estado de desorden sin pagar el precio de nuestra salud? Hay una película que puede gustarte o no gustarte, puede gustarte poquito, mucho. A mí me gustó mucho. Hay otras personas que no le gustó tanto, pero es una película romántica con un argumento muy especial. Es un muchacho, Tim es el personaje, que puede, al igual que su papá y que todos los hombres de su familia, regresar en el tiempo, vivir situaciones que ya vivió y tratar de modificarlas en parte. Una cuestión de tiempo se llama la película. Hay un momento donde Tim, el personaje masculino protagónico, en off, hace una reflexión y dice, hay una canción de Baz Luhrmann llamada Filtro Solar. Este es el comentario que hace el personaje, ¿no?, de la película. Hay una canción de Baz Luhrmann llamada Filtro Solar en donde él dice, preocuparse por el futuro es como tratar de resolver una ecuación masticando chicle. Preocuparse por el futuro es como tratar de resolver una compleja ecuación matemática masticando chicle, mostrando la inutilidad de las preocupaciones. Pero resulta que en la canción que cita Tim en la película Cuestión de Tiempo, sigue diciendo lo siguiente, los verdaderos problemas en tu vida, los verdaderos problemas en tu vida, esos que son capaces de verdad de hacerte mucho daño, de desacomodarte la vida en serio, los verdaderos problemas en tu vida siempre son cosas que jamás pasaron por tu preocupada mente. Los verdaderos problemas de la vida ni siquiera son parte de las preocupaciones. Nos preocupamos por un montón de cosas, pagamos un precio en salud, nos desgastamos, se nos desordena la mente, convivimos de manera tóxica con la gente. Las preocupaciones no resuelven nada, todo eso es cierto, pero los verdaderos problemas de la vida jamás serán parte del contenido de tus preocupaciones. Cuando los problemas lleguen, te sorprenderán. Nunca los viste venir. Nunca te preocupaste por ellos. Por eso son verdaderos problemas. Por eso tenemos que encontrar las herramientas para que cuando esos problemas reales lleguen, estemos preparados para poder convivir y sobrevivir a ellos. Me pregunto, para terminar nuestra primera entrega de este seminario en 5 módulos, si preocuparse es inútil, si preocuparse no resuelve un solo de nuestros problemas, si preocuparse nos desgasta física y emocionalmente, si preocuparnos no anticipa ninguno de los problemas reales que tendremos en la vida, los verdaderos problemas, si con preocuparse no ganamos nada, ¿por qué insistimos? ¿Por qué insistimos con la preocupación? Porque no existe un solo ser humano que haya eliminado la preocupación de su cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué insistimos con algo tan inútil, tan torpe, tan enfermante como la preocupación? ¿Por qué? La respuesta a esta pregunta será, será tema de nuestro próximo encuentro. Preocupación en estado puro. ¿Por qué nos preocupamos, aunque todos sabemos que es inútil hacerlo? Nos encontramos en la próxima.